Bien. Vamos a ver cuál ha sido el trabajo creativo del ser humano. Cuando nosotros ponemos un ejemplo de la rueda, que apareció 3500 años antes de Cristo, vean ustedes cómo el hombre ha sido creativo para poder desarrollar más adelante lo que podría ser, por ejemplo, un automóvil moderno. Primero, él tenía una roca, la hizo circular, la empezó a arrastrar. Pasó el tiempo, entonces ya pudo innovar, pudo mejorar, y acá ya vemos que hay esta carroza con dos ruedas y está tirado por una persona. No sé si esto actualmente todavía se utiliza por la China. Posteriormente, con el trabajo creativo del hombre se fue desarrollando, y entonces este mismo móvil era ya tirado o jalado por un animal, ¿no? Ya no el hombre, sino un animal. Y bueno, el hombre seguía desarrollando, y entonces ya no lo hizo con dos ruedas, porque con dos ruedas, como vemos aquí, podía trasladar a una persona o dos, pero acá ya era una carroza con cuatro ruedas y podría trasladar a más personas, y además podría ser también jalado por más animales, en este caso caballos, ¿no? Posteriormente, ya el hombre puede desarrollar un automóvil, ¿no? Que tiene cuatro ruedas y que puede ser impulsada ya por un motor. Y en nuestra época podemos ver ahora que ya existen los automóviles modernos con GPS y etcétera. Entonces, podemos ver acá que el deseo y el objetivo del ser humano, más la energía, el corazón, el intelecto, la voluntad, la habilidad y todas las cosas que ha estado a disposición para el ser humano, ha sido posible que pueda desarrollar todo lo que vemos ahora. Este es el caso para el ejemplo, un automóvil, pero para cualquier otro tema, el hombre ha tenido que utilizar todo esto: la energía, el corazón, la voluntad, la habilidad. Entonces, eso es el trabajo creativo del ser humano. ¿Y cómo es el trabajo creativo de Dios? ¿Cuál ha sido el plan de Dios? ¿No? El plan de Dios, más la energía, el corazón, el intelecto, la voluntad, la creatividad que tiene el hombre, obviamente la tiene también Dios. Entonces, su plan más todo esto puede realizar su creación. Entonces, Dios, cuando ejecuta su creación, ¿no? En un inicio, en el origen, primero desarrolla una ameba, que hemos visto que es un organismo unicelular, ¿no? Que es lo más, digamos, incipiente de un ser vivo. Posteriormente, Dios creó una planaria, que es como un gusano, que su sistema es mucho más complejo que una ameba. Posteriormente, Dios puede crear una rana, que ya es un organismo mucho más desarrollado. Posteriormente, Dios puede crear una almizclera, que es como un roedor, ¿no? Entonces ya este tipo de vida es mucho, mucho mayor. Posteriormente, Dios crea los monos. Y finalmente, la máxima creación de Dios es el ser humano. Entonces, si nos damos cuenta, Dios tuvo que invertir mucha energía, corazón, intelecto, voluntad, creatividad para finalmente desarrollar al hombre. Todo lo anterior le ha servido como una base para poder desarrollar al hombre, que es la máxima creación de Dios. Entonces, no es que nosotros venimos del mono, o venimos de la almizclera, o de una ameba, no. Cada uno empezó su creación y terminó como una ameba. La idea de Dios aquí era una planaria, y hizo la planaria. La idea de Dios aquí era el mono, y entonces creó al mono. Ese es el plan de Dios. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, la teoría de la evolución? Que obviamente no puede explicar muchas cosas. Dice esta teoría rápidamente que nosotros provenimos de los monos, y vamos a ver que esta teoría no puede explicar muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del sexo? ¿Cuál es el problema del origen de la materia? ¿El origen de la vida? Si la evolución continúa, hay muchos monos que se están transformando en hombres, o muchas almizcleras que sean mono. Entonces, a este tipo ya creo que podemos nosotros entender claramente que esto en realidad es una teoría
ya que no tiene mucha incidencia en el ser humano. La evolución tiene dirección de la naturaleza, ¿y por qué? ¿No? Entonces, todas estas son cuestiones que esta teoría no puede resolver. Bien, ¿cuál es la necesidad de un periodo de crecimiento? ¿Por qué es necesario un periodo de crecimiento? Primero, si nosotros tenemos este principio de causa y efecto, para que ocurra el efecto, tiene que pasar un tiempo. Por ejemplo, un cambio físico o químico. Un cambio físico, por ejemplo, es cuando el agua, de su estado líquido, pasa a un estado sólido, o sea, se vuelve en hielo. Hay un proceso, hay un tiempo, no es inmediato. Entonces, para que ocurra el efecto requiere de un tiempo. ¿Sí? Hay pruebas obviamente evidentes del periodo de crecimiento. Primero, desde el punto de vista del crecimiento, vamos a ver que Dios hizo la creación, ¿y en cuánto tiempo? En 6 días, y hemos visto anteriormente que en realidad son 6 etapas. Para que esta misma creación alcance la perfección, necesita tiempo. Ahora, según el estado de Adán y Eva antes de su caída. Adán y Eva, dice en la Biblia, en el Génesis 2:17, Dios le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, estaba en la decisión de Adán y Eva de comer y entonces moría, o de no comer y tenía vida. ¿Esto qué es? La responsabilidad del ser humano. No puede haber una caída después de alcanzar la perfección. Cuando algo alcanza la perfección, no es posible que pueda haber una caída.